¿Qué tal, Daniel? Hola, profe. Daniel, ¿tú estabas en la clase ahorita? Sí, pero es que yo entro como, profe, pues yo entré 5 minutos antes porque después me pasan unas cosas que, oh, Dios mío. Bueno, vale, entonces tienes retardo en la primera y en la otra ya te puse. No, yo estuve en la primera. No, No, me acabo de decir que entró faltan no, 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 5 minutos no, para no, acabar. yo entré, no, profe, yo entré en la primera, pero, no, profe, yo entré en la primera. Yo estuve en la primera. Estoy hablando de los números primos, hay de multiplicación de monómitos. Bueno, ok, ok. Sí, profe. Listo, listo. Rafael, Lucía y la esposa de Rafael los papás tenían una tienda. ¿Listos? Encendan la cámara, muchachos, por favor. ¿Andrés está acostado? No. Ah, bueno. ¿Dónde está Bonilla? ¿No entra Bonilla? Bonilla. Todos están ahí. Bueno, independientemente de que estén en el computador o no, pues ahí pueden también ir chismoseando, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de los números primos deberían ahí de googlearlo, ¿no? Digamos. O sea, hagan uso de la herramienta que tienen, porque digamos, cuando yo les pregunto que si lo saben, pues digamos que no lo saben, pero pues pueden entrar ahí a Google rápido y mirar, ¿no? No hay lío con eso. O sea, se vale hacer copia. Pueden hacer copia. ¿Listo? Pueden sacar el celular en la clase. ¿Listo? ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? Sí, señor. Listo, vale. Bueno, entonces sigamos. Entonces estábamos en los números primos. Entonces, ¿cuál era la definición de primos? Que se pueden dividir por dos números exactos que son 1 y por sí mismos. Exacto. Bueno, que solo tiene dos divisores.
Digámoslo mejor así, ¿sí? Que tiene exactamente dos divisores, que es el 1 y el mismo número. Perfecto, listo. Entonces sigamos acá. ¿Dónde vamos? Acá. Entonces, dijimos que el 9 era primo, ¿sí o no? No. No, el 9 no es primo, listo. Entonces, de hecho, ¿qué pasa? ¿Quién me dice qué pasa con los números pares? ¿Qué pasa con los números pares? ¿Qué tienen en común los números pares? Por ejemplo, a ver, David, ¿qué pasa con los números pares? ¿Cómo son todos los pares? ¿Cómo, profe? ¿Qué tienen en común todos los números pares, David? Piensa ahí en los pares. ¿Qué tienen en común todos esos números que son pares? Pues que se pueden ¿Que se pueden qué? ¿Qué se puede hacer con los pares? ¿Qué tienen en común los pares? ¿Se pueden qué? dividir. Dividir. ¿Por qué números se pueden dividir los pares? ¿Quién le ayuda? A ver, Luisa, ayúdale. ¿Qué tienen en común todos los Pues, números pares? ¿Se pueden dividir por quién? Por 2. Por 2. Eso, muy bien. Eso es lo que tienen en común todos los números pares. Que el número par siempre se va a poder dividir por 2. ¿Listo? ¿Sí sabían eso? Bueno, y si no lo sabían, pues ya lo saben, listo, que no se les olvide nunca. Todos los números pares, pues, tienen como divisor al 2. Entonces, ¿qué pasa? Que para yo encontrar los números primos, pues ya no tengo que mirar a los números pares. Porque si el número es par, pues ya tiene otro divisor aparte del 1 y del mismo número que es el 2, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que pues ya no me ahorro tiempo, ¿listo? Entonces, el 2 es un número que es muy especial porque el 2 es el único número que es primo ¿y es qué? Par. Par, perfecto, muy bien. Entonces, ya no tengo que mirar al 10, sino tengo que mirar únicamente impares, pero eso no indica que todo número que sea impar va a ser primo, ¿no? Pilas con eso. Entonces, ¿el 11 es primo? Sí. Y les decía, lo único que tengo que mirar es si está en la tabla de los anteriores. ¿El 3 es primo? No. No. ¿Sí? Sí, sí es primo, porque el 3 está en la tabla del 2. No. No, ¿está en la tabla del 3? Sí. No. No. ¿Está en la tabla del 5? Pilas con las tablas. ¿Está en la tabla del 5? No. No. ¿En la tabla del 7? No. ¿En la del 11? Pues menos. ¿Listo? ¿El 15 es primo? No. No, el 15 no es primo. ¿Por qué? Porque está en la tabla del 3. 3. Listo, ya. ¿El 17 es primo? Sí. Sí. ¿El 19 es primo? Sí. Sí. ¿El 21 es primo? No, No. No. ¿El 23? sí, Sí. Sí. ¿El 25? no, No. ¿El 27? No. no, No. ¿El 29? sí, Sí. Sí. Bueno, y me cansé. ¿Qué significan los 3 puntos suspensivos? Es infinito. Que es infinito. Muy bien. Entonces, los primos es un conjunto que es infinito. De hecho, los números primos son un conjunto demasiado importante. ¿Listo? Les repito, cuando tengan por ahí de pronto un tiempito, pues pueden chismosear videos en YouTube sobre números primos, ¿vale? Por ejemplo, eso tiene que ver con las tarjetas de crédito en los bancos para que no clonen las tarjetas, ¿listo? Cosas así. En fin, bueno. Entonces, volvamos acá a lo central, que era simplificar, ¿cierto? Para eso fue que vimos los números primos, ¿no? Para simplificar. Entonces yo les decía, para simplificar una fracción, lo que deben de mirar es los números primos. Entonces, en orden y ver si se puede dividir tanto al de arriba, o sea, tanto al numerador como al denominador. Entonces, ¿el 45 se puede dividir por 2? No. 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 Entonces paso al siguiente primo, que es el 3. ¿45 se puede dividir entre 3? Sí.
Porque Sí, para saber que un número se puede dividir entre 3, lo que tengo que hacer es sumar. 4 más 5, 9. 9. ¿Y el 9 está en la tabla del 3? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo si está en la tabla del 3? Entonces el 45 está en la tabla del 3, ¿vale? Pero entonces, ¿el de abajo está en la tabla del 3? ¿Cuál era el de abajo? 10. 10. ¿El Y 10 está en la tabla del 3? no. No, entonces no se puede simplificar por 3. Entonces paso al siguiente primo, que es 5. 5. ¿El 45 está en la tabla del 5? Sí. Sí. ¿Cómo hago para saber si un número está en la tabla del 5? ¿Cómo hago? Si un número termina en 0 o en 5. Mirando a ver si termina en 0 o en 5, exacto. ¿Y el 10 está en la tabla del 5? Sí. Entonces ambos los puedo ir por 5. Entonces, ¿cuánto es 45 dividido 5? 9. 9, exacto. Entonces aquí me queda. Entonces aquí en vez de 45 me queda 9, ¿cierto? Y 10 dividido 5, 2. listo. Pilas con esas tablas, le repito. ¿Listo? 9 medios. ¿El 9 medios se puede simplificar más? No, No. porque el 2 es primo. El 2 únicamente se puede ir entre 2. ¿Y el 9 se puede ir entre 2? No. Entonces quedó ahí. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. ¿claro? Sí, señor. Muy Sí, fácil, señor. ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se pudo haber hecho de pronto más fácil? Entonces, vean esto de acá. Yo tenía que multiplicar estas dos fracciones, ¿cierto? Tenía que multiplicar esas dos fracciones, ¿cierto? Entonces, una opción es la que hicimos, que fue multiplicar y después simplificar, ¿cierto? Ese fue el orden que hicimos. Pero se puede hacer al contrario. Se puede mirar a ver si puedo simplificar antes de multiplicar. Entonces, miremos eso. ¿Verdad? Acá vamos a ver, estas son cosas básicas. O sea, esto de un número primo, eso es algo súper importante que ya lo debieron haber visto. De pronto no en octavo, pero si lo vieron o en sexto o en séptimo o de hecho en la primaria debieron haber visto ese conjunto, ¿sí? Espero no se les olvide, porque vean, la definición es muy facilita. ¿Qué es primo? Si tiene exactamente dos divisores. O sea, ustedes en su vida se aprenden cosas que son todavía más difíciles, como letras de canciones, poemas, bueno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no se van a aprender esas dos palabritas? Primo tiene dos divisores y ya nada más. Entonces, les repito, son cosas que son así básicas que se las aprendan. Otra cosa que deben de recordar es cómo descomponer un número en factores primos. Entonces, descomposición. ¿Listo? Descomponer un número en factores primos. Nuevamente, cuando yo digo la palabra factor o factores, estoy aludiendo a qué operación. Multiplicación. Multiplicación. O sea que cuando yo digo descomponer un número en factores primos, se trata de que voy a hacer unas multiplicaciones, ¿cierto? Porque ahí está la palabra factores. Entonces, eso es un teorema en matemáticas. Ustedes han visto teoremas, ¿cierto? ¿O es la primera vez que escuchan esa palabra? ¿Sí o no? No se queden callados. Sí, señor. ¿Es la primera palabra que la primera vez que la van a escuchar? No, profe, yo ya lo había escuchado otras veces, pero no sé qué significa. Ah, bueno, eso. Entonces, un teorema es como una afirmación, ¿sí? Una afirmación, ustedes sí vieron proposiciones, que es de la forma sí, entonces, ¿vale? Y eso se puede demostrar, o sea, en matemáticas se parten de unas cosas básicas que se llaman axiomas, que esas cosas no se pueden demostrar, y con esos axiomas se demuestran otras proposiciones, ¿listo?
Entonces este es un teorema y es un teorema que es clave porque se llama el teorema fundamental de la aritmética. ¿Listo? Y entonces el teorema fundamental de la aritmética dice que todo número compuesto se puede escribir como multiplicación de números. Entonces, pues ahí, entonces miremos, ¿qué palabras no conozco? Entonces, ¿sé qué son los números compuestos o no lo sé? ¿Lo saben o no lo saben? Entonces les ayudo. Los números naturales sí saben cuáles son, ¿verdad? Los números naturales es el 1, el 2, el 3, el 4, en fin, ¿verdad? ¿Cuántos naturales hay? Son infinitos. Son infinitos, muy bien. Entonces, a los números naturales los vamos a agrupar en dos. Vamos a hacer dos subconjuntos de números naturales. Unos que se llaman los primos y otros que serían los que no son primos, ¿cierto? Entonces, esos que no son primos, pues son los que se llaman los números compuestos. ¿Listo? ¿Fácil o no? ¿Sí? Sencillo, Sí. ¿cierto? Ujú. Sí, señor. Listo. Entonces, a ver, escojamos aquí al azar. Entonces, Andrés, dígame un número que sea compuesto, por favor. 2. No, Andrés, la embarró, porque el 2 es precisamente el único número que profe. dijimos que era primo y par. O sea, o varias cosas están pasando, o no me está prestando atención, o no está tomando nota, no sé, pero pilas porque por eso, o sea, lo que estamos viendo es demasiado sencillo, no es tan complicado, de verdad. A ver, Sara Vargas, ¿con quién está ahí Sara Vargas? Daniela. Daniela y Sara. Ah, ¿ustedes son las que son Sí. primas o hermanas? ¿Cómo es? Hermanas. Hermanas. Ah, pero hay unas que son primas, ¿no eran ustedes? Que también toman No. clases. Ah, ok, vale. Debe ser otro curso. Bueno, entonces, Daniela, dime un número que se ha compuesto. 4. 4, muy bien. Otro. 12. 12, muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental de la aritmética? Que cuando el número es compuesto, ¿qué va a pasar? No sé. ¿No lo escribiste? Bueno, tranquila. Entonces, toca que lo escriban, ¿vale? Y más que lo escriban, pues que se lo aprendan. Vea, es cortico. Dice, todo número compuesto, o sea, si el número es compuesto, ¿qué va a pasar? Se va a poder escribir como multiplicación de números primos. Entonces, dime otra vez un número compuesto, Sara. Señor. Un número compuesto. ¿Cuál sería? 25. 25, listo. Entonces, bueno, pero cogamos uno más pequeño. Supongamos el 6. Le pregunto, ¿el 6 es compuesto, sí o no? Sí. Sí, entonces lo que dice el teorema es que como es compuesto se puede escribir como multiplicación de números primos. Entonces el 6 se puede escribir como multiplicación de números de acá, de estos. Entonces, ¿cómo puedo escribir al 6? ¿Como quién por quién? No sé. Sería por cualquiera de esos, ¿no? Entonces, digamos, 6 por No, 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 no. 29. No, lo ¿No? que quiere decir es esto, mira. Y para todos. Lo que quiere decir es que el 6 se puede escribir como multiplicación de los que hay acá. O sea, el 6 es el resultado de multiplicar números primos. ¿Cuáles números primos multiplico para que me dé 6? 1. 2 por 3. 2 por 3. ¿Quién dijo 1? No, porque el 1 está acá. ¿El 1 es un número primo? No. No, entonces no se puede 1 por alguien, porque el 1 no es primo, ¿vale? Es 2 por 3. Cojamos otro compuesto. Pongamos el 8. Entonces el 8 se puede escribir como quién por quién. 4 por 2. No, pues 4 por 2 sí es 8. Pero recuerden que los números deben ser
primos. Entonces, ¿el 4 es primo? No. No, bueno, entonces antes de escribir al 8, pues escribamos al 4, que es compuesto, ¿no? ¿Cómo puedo escribir al 4 como multiplicación de primos? ¿Como quién por Dos, quién? 2 por 2. 2 por 2, exacto. O sea, es que se vale repetir. Porque acá no dice que los números primos deben ser diferentes, ¿vale? Ahí no dice eso. Simplemente dice que deben ser números primos. Entonces el 8 lo puedo escribir como 2 por quién. Entonces me habían dicho que 2 por 4. Pues sí. ¿Pero quién es 4? Un compuesto. Sí, sí, pero ¿cómo puedo escribir ese compuesto de 4? Veanlo. ¿Como quién? 2 por 2. 2 por 2. Entonces 8 es quién. 8 es 2 por 2 por 2, ¿cierto? Porque vean, esto que subrayé ahí es el mismo 4. Es como si eso fuera 4. Pero el 4 no me sirve porque otra vez es compuesto. Entonces lo reemplazo como 2 por 2. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Listo. Pero si el número es más grande, entonces ¿cómo hago para descomponerlo? Entonces vean, eso es con un algoritmo que ustedes seguro vieron cuando, porque ustedes me imagino que vieron el concepto de mínimo común múltiplo, ¿cierto? Y máximo común divisor, ¿cierto? Eso lo vieron, ¿verdad? Entonces, vean, uno cómo hace. Entonces, uno hace así. Espérenme. En mente siempre debe tener este conjunto, el de los primos, ¿vale? Ese es el conjunto que deben tener ahí grabado para esta cuestión. Entonces, ¿cómo lo descomponemos ahora sí? Entonces, vean. Vamos a escribir al número. Supongamos que yo quiero descomponer al, qué sé yo, al 12, ¿cierto? Entonces escribo 12. Hago aquí una rayita. Y acá empiezo a escribir números primos por los cuales se pueda dividir al 12 en orden. Entonces, ¿el 12 se puede ir por 2? Sí. Sí, entonces pongo acá 2. ¿Y cuánto es 12 dividido 2? Entonces el resultado 6. lo pongo acá. 6. ¿Cuándo termino? Cuando aquí llegue a un 1. Entonces ahí no he terminado, tengo que seguir. Entonces vuelvo y miro a ver si puedo seguir dividiendo por 2. ¿Puedo seguir dividiendo por 2? Sí. Sí. Entonces 6 dividido 2 me da 3. Sigo mirando a ver si puedo ir por 2. No. ¿Qué pasa con el 3? Que el 3 es primo. Al ser el 3 primo, pues al 3 por el único número que lo puedo ir es por 3. O sea, cuando aquí hay un primo, pues aquí ya pongo ese primo. Y entonces 3 dividido 3 me da 1. Entonces terminé. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que 12 es igual a 2 por 2 por 3. ¿Listo? ¿Vale? Y entonces ahí quedó escrito el 12 como una descomposición en factores primos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se trata de descomponer en factores primos. Que para descomponer en factores primos, entonces, ¿yo qué necesitaba? El teorema fundamental de la aritmética. Y para poder aplicar el teorema fundamental de la aritmética, ¿yo qué necesito saber? ¿Qué son los números primos? ¿Y qué son los números compuestos? ¿Listo? ¿Y todo eso para qué? Para simplificar. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Sí. Sí, señor. La verdad, no, a mí no me parece que sea tan complicado. No es tan difícil. Entonces, para que lo apliquen. Bueno, ¿ya escribieron eso? Sí, señor. Listo. Entonces, tengo que borrar ahí. Bueno. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo, que era el del lío, ¿no? Entonces, era acá, vean. Entonces, esto yo lo voy a escribir en factores primos. Entonces, yo quiero que los números que me aparezcan solo sean números primos. Entonces, ¿el 3 es primo? Sí. Sí. ¿El 5 es primo? Sí. Sí. ¿El 2 es primo? Sí. ¿El 15 es primo? No. Entonces, como el 15 no es primo,
yo a ese 15 lo puedo escribir como una descomposición, entonces lo descompongo. Entonces, hagamos la descomposición del 15. Entonces, al 15 lo descomponemos en factores primos. Entonces, ¿el 15 se puede ir por 2? No. ¿Se puede ir por el siguiente primo, que es 3? Sí. Sí. ¿Y 15 dividido 3 me da? 5. 5. Y como ya llegué a un número que es primo, pues ni modo, solo puedo sacarle quinta. Y 5 dividido 5, 1. Y terminé. O sea que 15 es igual a ¿qué? A 3 por 5. 5. Entonces eso es lo que voy a usar acá. Entonces dijimos que la multiplicación de fracciones era derecho. Entonces era 3 por 15. Pero al 15 yo lo voy a escribir como 3 por 5. O sea que este pedacito que estoy subrayando ahí es el mismo 15. ¿Lo entienden? Sí, ¿cierto? Sí. Listo. Y abajo me queda 5 por 2, ¿cierto? Y entonces ahora lo que yo voy a hacer es simplemente como matar, se dice, o no seamos tan agresivos. No matar, sino como simplificar de una vez, ¿sí? Entonces, cuando tenga un número abajo y otro número arriba que sean igualitos, los voy tachando. Entonces, este 5 se puede tachar con este 5. ¿Listo? Entonces, si quieren, eso es lo que hagamos en el siguiente. Y entonces, al tachar ese 5 con ese 5, ¿qué me queda? Entonces, me queda simplemente 3 por 3, ¿cierto? Y abajo me queda 2. solo el 2. Y pues ahí ya no puedo tachar más. Entonces, ahí ya esto me da de una vez 9 medios, ¿cierto? Listo. Y da el mismo 9 medios que quedaba pues acá, ¿no? Que acá lo hicimos fue simplificando a lo último, ¿cierto? ¿Recuerdan? Que les dije que lo íbamos a hacer de dos formas. Simplificando antes de multiplicar. Y acá lo que hicimos fue primero multiplicar y luego simplificar. ¿Ven? Entonces se llega a lo mismo. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. ¿Es fácil? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Eso, muy bien. Listo. Muchachos, les repito, no deben apagar las cámaras. Yo les voy a tomar foto otra vez allá a eso. Y lo que les digo, ya mejor dicho, se las arreglan allá con el profesor. Yo ya no voy a insistirles más a ustedes. Bueno, porque me canso. Y es molesto para mí. Y creo que pues también para ustedes, ¿no? Entonces, sigamos. Listo. Entonces, sigamos en los números primitos acá, ¿no? Y todo eso que para simplificar. Y para simplificar, porque siempre tengo que dar la respuesta simplificada. Es importante eso. Entonces, ahora, pues es simplemente seguir haciendo ejercicios. Pero pues aquí no tiene mucho sentido, porque la verdad esto no es tan complicado, ¿cierto? Multiplicar un monomio por un monomio, pues no es tan complicado. Entonces, compliquémoslo un poquito. Ahora sí, multipliquemos un monomio por un polinomio, ¿vale? Entonces acá, multiplicación de un monomio por un polinomio. ¿Listo? Entonces, para hacer esa multiplicación deben tener en cuenta esta propiedad que es muy importante. Se llama la propiedad distributiva. Normalmente así la encuentran en los libros. A mí no me gusta solo decir distributiva, sino me gusta especificar un poco más. Me gusta decir propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. ¿Listo? Entonces,
¿Qué dice esa propiedad? Lo que dice, lo vamos a hacer en términos generales y luego miramos con un caso particular. ¿Listo? Con un ejemplito. Entonces, en términos particulares, dice que yo tengo un número, ¿sí? Un número cualquiera lo voy a llamar A. Y ese número lo voy a multiplicar, se pasó rapidísimo. Lo voy a multiplicar por otro número acá, por una suma, ¿listo? Recuerden que como entre la A y el paréntesis no hay un símbolo, ¿cierto? Como no hay un símbolo, voy a asumir que hay una multiplicación. Bueno, entonces, acá adentro debo tener la suma. Entonces, digamos que adentro tengo la suma de dos números, ¿no? Porque la suma es binaria. Entonces, tengo B más C. Entonces, lo que dice la propiedad es que debo distribuir a la multiplicación en esta suma. Entonces, me queda que esto es igual a A por B más A por C. ¿Listo? Eso es lo que dice la propiedad. Entonces veamos un ejemplo. Entonces, supongamos que tengo a 2, hagámoslo el más sencillo. 2, acá 3, más 4. Entonces lo que dice la propiedad es que usted lo puede hacer de otra forma, porque acá, ¿qué tocaría hacer primero? ¿Qué toca hacer primero acá? Multiplicar 2 por 3. No, bueno, o sea, eso sería aplicando la propiedad, ¿sí? Pero acá lo primero que hay que hacer siempre, siempre, es lo de los paréntesis, ¿no? Entonces acá uno, ¿qué haría? Uno diría que esto es igual a 2 por ¿cuánto? Por 7, ¿cierto? 7. Y que esto sería igual a 14, ¿cierto? Y ya. Pero pues ahora miremos aplicando la propiedad a ver si me da lo mismo. ¿Vale? Entonces, aplicando la propiedad dice que yo tengo 2 por 3 más 4, ¿cierto? Entonces la propiedad dice que esto es lo mismo que hacer 2 por 3 y que al resultado le sume 2 por 4, ¿cierto? ¿Y cuánto es 2 por 3? 6 más 2 por 4, 8. ¿Y 6 más 8? 14. Entonces, ¿sí se dan cuenta que dio el mismo 14? Solo que acá lo hicimos, en esta lo hicimos aplicando la propiedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta, aplicar esta propiedad. ¿Qué pasa acá? Supongamos que yo tengo más de dos términos, supongamos que tengo 3. Digamos que acá tengo más de. Entonces, pues acá, ¿qué me va a quedar? Más A por B, ¿listo? Si acá tengo otro número, supongamos que tengo un E. Entonces, aquí, ¿quién me va a quedar? Más, ahora A por E. ¿Lo entienden? O sea, cuando yo digo distribuir, lo que voy a hacer es como repartir esto, ¿cierto? Por esto, por esto, por esto. ¿Sí lo entienden? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Fácil, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces eso es lo que vamos a aplicar junto con lo que habíamos visto antes de multiplicar primero signos, luego números y luego letras, ¿vale? Entonces, eso es. Eso es, eso es. Acá. Entonces, finalmente acá, complementos. Ahora, multiplicar los propiedades estructurales. Para multiplicar un monomio por un polinomio. Listo, entonces veamos el ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos
un monomio. ¿Listo? Un monomio fácil. Digamos que tenemos la tabla del 2, que es bien fácil, 2x. Supongamos, ¿listo? ¿Y qué tenemos acá? Otro. Ahora tenemos un polinomio. Un polinomio, bueno, pues ustedes saben que va monomio, que es de 1, binomio, que es de 2, trinomio, que es de 3, y polinomio, que es de 4 o más, ¿cierto? Entonces, pues acá adentro, pues puede pasar que tenga 2, 3, 4 o más. Se va a aplicar la misma distributiva, ¿listo? Eso no va a tener, hay ningún lío. Entonces, como pongamos que tenemos 3xy menos 4x cuadrado más 6y a la 3 más, digamos que 5x a la 6. ¿Listo? Entonces tenemos un monomio por un 1, 2, 3, 4, un polinomio. Entonces, ¿qué vamos a aplicar primero? La propiedad distributiva. Y para aplicar la propiedad distributiva, luego de que, pues mire, aplicamos lo mismo de antes, lo que les decía. Multiplicar primero signos, números y letras. Entonces, este es como si fuera mi A, ¿cierto? O como si fuera aquí el 2, ¿verdad? Todo este paréntesis es como si fuera el 2 o como si fuera el A de la propiedad. Entonces, por este, luego por este y luego por este. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, empecemos. Empecemos ahí. Entonces, ¿qué me queda? Quitemos estos dibujos. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, primero, este con este. Entonces, primero signos, más por más. Más. Como es empezando, lo mismo, no hay necesidad del más. Ahora, 2 por 3. 6. 6. Ahora las letras. X a la 1 por X a la 1 me da X a la 2. Y ya no hay más letras, pero este sí tenía más letras. Entonces tengo que ponerle lo que falta, que es la Y ya. Entonces ya hice este con este. ¿Sí? Ya hice con el primero. Ahora voy y hago lo mismo con el otro. Entonces ahora más por menos. 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 Ahora 2 por 4. 8. 8. Ahora X a la 1 por X a la 2 me da X a la 3. 3. Este no tiene más letras y este tampoco, entonces quedó ahí. Ahora voy y hago con el tercero. Entonces lo mismo, más por más, más. Más. 2 por 6, 12. 12. X, si este no tiene X, entonces pues queda esa X con el exponente que hay acá, que era 1. Y no tiene más letras, pero reviso este y tiene más letras, que es ya la 3, entonces pues pongo ya la 3 y ya. Y ya solo falta hacer con el último, entonces más por más, más, ¿cierto? Y 2 por 5, 10. Y X a la 1 por X a la 6 me da X a la 7, ¿cierto? Y terminé, porque este no tiene más letras y este tampoco. Entonces, ahí está. ¿Bien? Sencillito, ¿cierto? Nuevamente, ¿cuándo se va a complicar eso? Pues cuando tenga de pronto fracciones y ya. Ese es el único como lío ahí. O de pronto cuando los exponentes sean letras. O sea, cuando el exponente de las letras sean letras. ¿Qué puede pasar, sí? Pero pues no es complicado. Hagamos uno así. Supongamos que tengo... No, pues no, ya no alcanzamos. Más bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? David, ¿bien? No, señor. ¿Entendió todo? ¿Listo? ¿Qué se hizo Mariana? Mariana Bonilla, no, pues ni prende la cámara. ¿Entendió Mariana? Samuel, ¿bien? ¿Todo bien? Samuel, ¿entendiste? Daniel, ¿bien? Listo. Re bien, profe. ¿Qué seguiría ahora? Pues hacer ejercicios, ¿listo?
lo que toca es practicar, ¿vale? Entonces la próxima semana hacemos ejercicio. Bueno, la próxima semana no, la próxima clase la dedicamos para hacer ejercicios. ¿Listo? ¿Vale? Entonces nos vemos. Que tengan